Los dos BMWs más vendidos mundialmente se enfrentan hoy. El nuevo BMW X1 contra el conocido BMW X3. El X1 estrena una parrilla más grande y en conjunto tiene un diseño lógicamente más actual y vanguardista que el más viejo X3. Esta unidad va pintada en el llamativo azul Blue Bay Lagoon, pero hay también tonos más discretos. Este X3 está pintado en blanco alpino. Pese a que la reciente actualización trajo consigo una parrilla más grande, no lo es tanto como en el X1. Son parecidos, pero diferentes a la vez. Ambos equipan el paquete opcional M Sport, y por eso tienen parachoques mucho más deportivos con secciones en negro brillante. Los intermitentes en el X1 tienen doble trazo en cada faro, y además un efecto en el encendido de pulsación. Los del X1 son mucho más sencillos, y además la forma es invertida respecto a la del X1. Hay diferencia en el tamaño. El X1 mide 4 metros y 50 centímetros o 177 pulgadas. El X3, con 21 centímetros extra, se va hasta los 4 metros y 71 centímetros o 185 pulgadas. Además, el X3 tiene una carrocería más clásica de SUV, mientras que el X1 tiene algo de crossover, por ser ligeramente más bajo. Otro detalle del paquete M Sport que equipan ambos son los pasos de rueda que van pintados en el color de la carrocería. Las llantas en el X1 van desde las 17 a las 20 pulgadas y estas son un diseño de 19. En el caso del X3 pueden ser desde las 18 a las 21 pulgadas y esta unidad equipa unas de 20. En cuanto a las suspensiones, también se parecen. Hay una de serie fija, una deportiva fija o finalmente la adaptativa, que es la que llevan ambas unidades en la prueba de hoy. En la parte trasera los dos funcionan muy bien. El X3, en su reciente actualización, ha estrenado estos pilotos tan característicos y tridimensionales en sus formas. El paragolpes tiene unas formas bastante deportivas y afortunadamente, al contrario de lo que hace Mercedes-Benz, las salidas de escape son reales. Lo mismo ocurre en el X1. El diseño tiene claramente un punto más moderno y más tenso. También presenta un paragolpes de carácter deportivo y unos vistosos pilotos traseros. Sinceramente, creo que ambos funcionan bien en sus diseños. ¿Cuál prefieres tú? Déjame un comentario. Sin embargo, en los intermitentes traseros, el ganador claro es el X3. Comparemos los mandos. Este es el del X1, con más acabado negro brillante y supuestamente más moderno. Este otro es el del X3, con un diseño más clásico y botones más grandes. Yo me quedo con este. El X1 tiene manillas enrasadas y funcionan con el mecanismo que esperas. Creo que es un buen compromiso entre aerodinámica y funcionalidad. El sonido de cierre, totalmente sólido. El interior de la puerta presenta acabados en piel sintética Sensatec, con esta agradable combinación de beige y negro. El resto del interior también va en ese color que BMW denomina ostra. Los asientos son de piel ecológica Peganza. Muchos no los distinguirían de piel natural. Y ahora presentan perforaciones, lo que permite la ventilación de la superficie. El acceso es relativamente cómodo. Al volante parece un SUV solvente y sólido, pese a que no es un vehículo demasiado grande. Los asientos son suaves y cómodos, y por encima de la cabeza tengo mucha holgura. No hay estrechez, ni tampoco la habría si tuviera el techo panorámico opcional de cristal. Los asientos de serie también están disponibles en tela. Estos son los deportivos que te ofrecen mejor apoyo en la zona de los hombros. El salpicadero del X1 es claramente más actual, con su gran parte digital curvada en la zona de arriba. Son realmente dos pantallas unidas. Lo que ya no tienes es el mando central tipo iDrive. Lo echo de menos, porque pese a que se ve más despejado, no es cómodo tener que usar constantemente la pantalla. La instrumentación digital tiene un diseño gráfico cuidado, pero siempre con un aspecto anguloso y nada tradicional. Lógicamente hay Apple CarPlay y Android Auto. Sin embargo, el menú del OS 8 de BMW te abruma con tanto icono y tanta posibilidad. No entiendo cómo algo así fue aprobado para llegar al cliente. Lo básico del climatizador se cambia en la parte de abajo,
Pero de nuevo, la pantalla propia vuelve a ser excesivamente compleja y casi intimidatoria cuando vas conduciendo. Todos los X1 son automáticos y el selector de marchas ha quedado reducido a la mínima expresión. Se pierde deportividad, pero se gana en despeje en esta zona. Hay una rueda para el volumen, pero los portabebidas no son adaptativos. En este nivel de precios es un detalle de ahorro muy cuestionable. Lo que sí tiene es una sujeción para tu teléfono mientras que se va recargando en la bandeja inductiva. Y además tiene ventilación forzada para que no se recaliente el terminal en el proceso. Las plazas traseras son lógicamente más pequeñas que en el X3, pero con buenos detalles de diseño. El banco trasero tiene buen aspecto, pero los plásticos en la puerta son de tipo rígido, por mucho que tengan una textura interesante. En la zona central, las calidades son mejores, y esta unidad equipa un sistema de sonido opcional fabricado por Harman Kardon. Los respaldos delanteros tienen unos rebajes, pero necesitaría que el asiento estuviera más alto para que fueran realmente útiles. Para adultos altos aquí, por detrás de un conductor alto, la verdad resulta un poco justo. Hacia el techo no hay problema, y el confort del asiento es fantástico. Los respaldos se pueden regular en inclinación. Si no eliges un híbrido enchufable como esta unidad, este banco trasero se puede mover longitudinalmente hasta en 13 centímetros o 5 pulgadas. Pasemos a ver el interior del X3 y, en primer lugar, el sonido de cierre. No está mal, pero creo que el del X1 es más convincente en este aspecto. El interior de la puerta también va tapizado en Sensatec, pero parece un poco más duro. Estos bonitos botones galvanizados cuestan 100 euros extra. Es casi una broma que te cobren por ello con el precio que tiene este coche. El interior tiene un estilo más clásico y tradicional de BMW, pero por ello el volante tiene botones reales, y eso está mejor. Los asientos también son de piel sintética perforada, como en el X1, pero se trata de Sensatec y no Veganza, por lo que se notan algo menos suaves al tacto. Cuando accedes al coche, la posición sentado es algo diferente. Vas sentado más alto y parece un coche mucho mayor. Pero a la vez, la ergonomía del asiento y el confort es peor que en el otro, unido a la tapicería más dura. En espacio sobre la cabeza no vas a tener problema por alto que seas. El X3 no solo tiene unos deseables botones reales para las funciones del volante, sino que también un módulo propio para el climatizador. En mi opinión, es un mejor interfaz de usuario. Las pantallas digitales que estás viendo son opcionales. De serie viene con unas más pequeñas, pero si pagas tienes estas, que son más grandes que las del X1. El diseño gráfico de la instrumentación digital puede que se vea algo más clásico que en el vanguardista X1, pero no es algo necesariamente malo. Al sistema de infoentretenimiento le pasa lo mismo. Se trata del OS 7 frente al OS 8. Puede que no se vea tan sofisticado, pero creo que es más fácil de manejar. No estoy seguro de que la evolución haya sido totalmente positiva. Además, este sí tiene un mando rotativo que facilita mucho el uso. También cuenta con Apple CarPlay y Android Auto, pero lo cierto es que a veces parece que trabaja con algo de lentitud. Por debajo de la cubierta de persiana encontramos portabebidas mejores que en el X1 porque son adaptativos y una bandeja de carga inductiva. Las plazas traseras son lógicamente mejores en el X3, aunque el túnel central es bastante prominente por ser una plataforma de propulsión trasera. La calidad de acabado en estas puertas es equivalente a las delanteras, y en este punto es mejor que el X1. El espacio aquí, el asiento delantero va colocado más alto por defecto, así que entran mejor los pies por debajo, incluso en la posición más baja, y aprovechas mejor los rebajes. Así que se puede decir que es un poco mejor que el X1. Hacia el techo, como en el X1, no hay problemas de espacio. La plaza central también es mejor en el X3. Es un coche más amplio, pero tampoco por mucho. Comparemos maleteros. Empezando por el X1, veremos si hay una gran diferencia en la longitud de carga. Son 90 centímetros o 35 pulgadas. El volumen, 490 litros, incluso para este híbrido enchufable. Hay también por debajo un hueco para llevar los cables de recarga. El volumen oficial del X3 son 450 litros en este híbrido enchufable. Como ves, hay un escalón en el piso, pero han encontrado un hueco para los cables de recarga.
Lo sorprendente de este maletero es que la longitud de carga es de también 90 centímetros o 35 pulgadas. Básicamente para ambos, motores de 4 cilindros turbo de 2 litros, gasolina y diésel, pero el X1 puede llevar también un motor 1500 turbo de 3 cilindros. El híbrido enchufable se basa de hecho en él. Del lado del X3, el frontal es más largo. Permite colocar motores de 6 cilindros en línea de 3 litros, diésel y gasolina. Pero hoy probamos híbridos enchufables equivalentes. Un dato muy importante es que el X1 tiene una batería de más capacidad, lo que le permite más autonomía en modo 100% eléctrico. Empezamos la comparativa conduciendo el X1 30e. Lo primero que percibes es que cuando levantas el pie del acelerador, te devuelve la mayoría de las veces retención por regeneración de energía, y además es adaptativa. Si no hay nadie por delante, el coche rueda suelto y no recupera. Pero en ciudad, con coches por delante de ti, sí reduce la velocidad recargando la batería. Los diferentes modos de conducción se denominan ahora My Modes. Vamos a seleccionar el modo Sport y es más complicado de hacer que antes. También vamos a poner la caja en el modo S. Aceleramos a fondo desde 50 km por hora. Adelante. ...120 km por hora y tenemos que parar, para que se quite del medio este coche. En Estados Unidos sí podríamos adelantar por el carril derecho, pero nunca en Alemania, donde nos encontramos. Este tramo de autobahn es sin límite de velocidad si el tráfico lo permite, y salimos ahora desde 115 km por hora. ...150... y llegamos a 170 km por hora. Creo que es bastante convincente en aceleración. De hecho, dentro de la gama, es uno de los más rápidos, con solo 5,7 segundos para llegar a 100 km por hora. Los 3 cilindros suenan de algún modo mejor que los de 4 cilindros, pero soy escéptico con los motores de 3 cilindros, porque reducen mucho la cilindrada del bloque motor, le sacan mucha potencia. En este caso, con el motor eléctrico, hasta 330 caballos. Yo prefiero motores más grandes pero menos exprimidos, para que la mecánica no esté tan estresada. Incluso circulando en el modo normal, que cambia toda la apariencia en el cuadro, al tirar de la leva izquierda, entras en el modo de sobrepotencia, para cuando quieres hacer un adelantamiento rápido. Circulando por la autopista, en torno a los 160 km por hora, empiezan a aparecer ruidos aerodinámicos en esta zona, pero es poner pegas dentro de un nivel muy alto. En general, es un coche estable y silencioso. Va siempre sosegado y bien plantado sobre la carretera. No parece que se necesite un coche de más tamaño en este aspecto. La dirección con las llantas de 19 pulgadas es totalmente directa y deportiva, mejor que en el Serie 3. Y eso no debería ser así de ninguna forma. Al final, el Serie 3 debería ser la referencia dinámica en su segmento. La gran pregunta con los híbridos enchufables es si realmente tienen sentido. Cuando la batería se acaba como ahora, te devuelve un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros, y no es remarcable. El consumo como motor de gasolina no es demasiado bueno. Así que no es así como lo debes usar. Tienes que enchufarlo. Entonces sí tiene sentido porque podrás conducir en eléctrico por ciudad y el consumo medio sí será bueno entonces. Es muy rápido. Seguro que quien lo vea desde fuera no se imagina el nivel alto de prestaciones que ofrece cuando le exiges. Sin aparente esfuerzo, con la sobrepotencia activada, llegamos rápido hasta 190 km por hora. A estos ritmos, con las llantas de 19 pulgadas y la suspensión adaptativa en el modo Sport, va súper controlado y muy deportivo. Si la carretera está perfecta, no hay problema y se disfruta. Pero si tus carreteras no están perfectas, no me atrevo a recomendar estas llantas. De hecho, te diría que no te fueses por encima de 18 pulgadas. El tamaño en Estados Unidos puede que no sea tan relevante, pero en Europa sí es un tema. Por eso, muchos clientes prefieren comprar el X1 frente al X3. Se gana bastante en manejabilidad.
La cuestión es ver ahora si el X3 justifica su mayor precio. Es también un 30e y lo ponemos en modo Sport para la máxima potencia. Salimos de 60 km por hora. 120, 140, es decentemente rápido, pero no tanto como el X1. Este acelera en 6,1 segundos, un poco más lento. Si pisas a fondo, entra el motor de 4 cilindros turbo con toda su potencia. El hecho de tener más cilindrada le beneficia cuando pasas a acelerar cuando ya vas lanzado. Hemos llegado sin esfuerzo a 200 km por hora o 125 millas. Y se siente tremendamente estable. Esperando un poco, llegamos a la velocidad máxima, que se sitúa en 214 km por hora. En el tema de la insonorización del habitáculo, está a un nivel similar al del X1. Con las llantas de 20 pulgadas pasa igual. Sobre buen asfalto no hay problema. Pero sobre zonas bacheadas llegan algunos impactos al habitáculo, así que mejor elegir un diámetro menor. A nivel de dirección, me gusta más el tacto del X1. Aquí en el X3 diría que se siente algo menos natural. Además, en torno al centro está un poco indefinida, pero después, nada que giras el volante se acelera bastante. Creo que el reglaje aquí no tiene el mejor balance. Es un vehículo cómodo y se nota que va sentado más alto. Parece un coche más solvente por la postura de conducción. Es claramente más SUV que el X1 y es algo que le favorece. Pero a la vez se nota el tamaño extra y el peso. El X1 es más ágil que este, especialmente en curvas cerradas. La cuestión será lo que tú valores más. El X3 es un coche más viejo, con menor capacidad de la batería. Así que puedes esperar unos 40 kilómetros o 25 millas en modo 100% eléctrico. En el X1 es más, como 60 kilómetros o 40 millas de funcionamiento eléctrico. Por lo tanto, el X1 tiene una ventaja importante. Pero el X3 es plataforma de propulsión trasera, y eso se nota al salir de las curvas. Creo que el más divertido de los dos es el X1. Sí. Pero cuando aceleras al salir de una curva, cambiando por ejemplo entre autopistas, en esas situaciones el X3 es mucho mejor. Otro tema importante es el confort para viajes largos. El X3 ya lleva tapicería Sensatec perforada, pero la Veganza del X1, una calidad todavía superior en el X1, te da mucho mejor confort. Al ser más suave en la superficie, se adapta perfectamente al cuerpo. Normalmente, cuanto mayor es el coche, mayor confort de asientos tiene. Pero si me preguntas ahora mismo con cuál conduciría 300 kilómetros o cualquier viaje largo por autopista, tendría que ser el X1. No es que el X3 sea malo bajo ningún punto de vista, pero el X1 tiene mejor ergonomía. La cuestión es si combinas todos los factores, interior, exterior, conducción, tecnología y el precio, ¿con cuál te quedas tú y cuál elegiría yo? El BMW X1 y el X3 son muy exitosos en ventas, los superventas de BMW. El estilo del X1 es realmente fantástico. El X3 parece un coche más solvente y por ese motivo creo que prefiero el X3. En cuanto al estilo interior, me quedo claramente con el X1, pero la interfaz de usuario más clásico del X3 es mejor. El X1 tiene el mejor sistema de infoentretenimiento en cuanto a velocidad de respuesta y también en cuanto a la estabilidad y a la calidad de conexión con tu móvil sin cable. La conexión en el OS 7 falla bastante, pero el tema crucial en el interior es el confort de los asientos. Son ambos buenos, pero los asientos deportivos del X1, con su ergonomía, creo que son realmente superiores. Desde luego que me gusta que el X3 sea propulsión trasera, y además ofrece la posibilidad de motores de 6 cilindros. Pero el X1 parece que tiene mejor balance y es más ligero en las curvas. Es más divertido de conducir. El consumo no cambia mucho, y el sistema híbrido es más capaz en el X1. Y pese a que lleva una batería mayor, no afecta al maletero.
Además, una realidad es que la diferencia de tamaño por fuera no llega al interior. Y después está el tema del precio, que no es ninguna tontería. Tal y como están aquí, con todas sus opciones, 66.000 euros y 80.000 euros. Hay una diferencia de 14.000 euros. Si quitas las opciones, sigue habiendo ese salto. En Europa parece evidente que hay que elegir el X1, porque es más pequeño. En Estados Unidos, la diferencia de precio no es tan grande. Y además tampoco suele haber problemas de espacio en calles y carreteras. Así que en conclusión, considerando los datos y el confort de los asientos, el ganador hoy tiene que ser el BMW X1. ¿Qué te parece a ti? Dímelo en los comentarios y disfruta de más comparativas en el canal.